Retinosis pigmentaria Paraguay y Retinosis pigmentaria GT. Presentan. Preguntando a los expertos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera charla del año organizada por Retinosis Pigmentaria Paraguay y Retinosis Pigmentaria Guatemala. Hoy tenemos una invitada de lujo, como siempre ya amiga de la casa. Ella es genetista, bióloga, Marcela Ciccioli. Y bueno, bienvenida Marcela, bienvenidos a todos. Les cedo la palabra a la compañera Vivian, quien es la que va a moderar esta reunión con nuestra invitada. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues mucho gusto a todos en este primer capítulo de nuestro programa que se llama Preguntando a los expertos, y nuestra experta invitada pues ya la presentó nuestra querida amiga Laura. Déjenme ampliarles un poquito más sobre su hoja de vida. Marcela Ciccioli es experta destacada genetista y en enfermedades de la retina. Es presidente de ABNES Retina Argentina, que es una asociación y agrupación de pacientes con DHR y sus familias. Es licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en Biología Molecular Médica. Ha trabajado en la secuenciación genética de pacientes con distrofias hereditarias de retina. Es profesora de PANRIT, representante de Argentina en Retina Internacional. Es profesora de genética a nivel universitario y es consultora genética en aplicación de Luxturna en Argentina. Así que, pues, démosle la bienvenida a nuestra querida amiga Marcela. Marcela, tú tienes preparada una presentación para el día de hoy para comentarnos sobre el asesoramiento genético, ¿verdad? Eso es más enfocado en la decisión de tener o no tener hijos. Así que cuéntanos, Marcela, bienvenida y qué gusto. Yo pongo esta presentación no para que ustedes la lean, sino simplemente para llevarla yo como una guía, porque justamente es la presentación que nosotros le explicamos, que le pasamos a los médicos y a las personas con las que tratan los pacientes con distrofias hereditarias de la retina, precisamente porque son las cuestiones que normalmente se dejan de lado, pero que es fundamental tener en cuenta cuando uno está haciendo un diagnóstico de una enfermedad genética. Entonces, básicamente la presentación se refiere a asesoramiento genético, los conceptos bioéticos que están detrás de ese asesoramiento, la protección de los datos personales, que en todos los países están sumamente protegidos por leyes específicas, y lo que significa acompañar al paciente. Entonces, o a la persona que tiene la discapacidad. Básicamente, yo voy a pasar rápido esta presentación, por eso la idea no es que ni ustedes que se esfuercen en leerla, ni mucho menos, simplemente la uso yo de guía. Justamente para que quede claro, digamos, el lineamiento que seguimos cuando se trata de asesoramiento genético. Es decir, se lo llama mal consejo genético, justamente está mal llamado como consejo genético, que es la traducción directa del inglés, precisamente porque uno está obligado a dar toda la información médica y científica disponible cuando hace un asesoramiento genético, pero claramente no puede inducir a la persona que recibe el asesoramiento a tener ninguna acción en función de eso. Es decir, uno lo que hace es acompañar las decisiones de la persona que está recibiendo el asesoramiento genético o de su familia. Es decir, y esto es fundamental porque cualquiera de ustedes en cualquiera de sus países es importante que tenga en cuenta que precisamente el genetista nunca puede inducir una conducta. Es decir, es más, si el paciente toma una conducta, el paciente o la familia decide tomar una conducta que es contraria a lo que piensa el genetista lo tiene que acompañar igual, porque no es, o sea, su obligación es informarlo para que tome la mejor decisión posible, pero no decidir por la persona. ¿Ok? Así que es muy importante que en todos los casos se pida el máximo de información posible, precisamente para que no haya ninguna duda sobre, o por lo menos la menor cantidad de dudas, cuando uno va a tomar determinaciones en función del resultado de un estudio específico. Entonces, el diagnóstico genético es un proceso para abordar, un proceso necesario, científico, para poder abordar el asesoramiento que necesita una persona que está teniendo un trastorno de origen genético o una familia en la cual aparecen uno o varios integrantes que tienen esa problemática. Y el asesoramiento se va a armar en función de los resultados de ese estudio.
Si vamos a analizar de acuerdo al Ministerio de Salud, de los Ministerios de Salud, es función de los servicios, equipos de genética, prevenir, diagnosticar y asesorar, y si es posible contribuir al tratamiento de anomalías que son de origen genético, o que pueden producir la predisposición a una enfermedad genética. Tienen que trabajar con la persona afectada, que muchas veces es un niño, una niña o su familia, y obviamente consiste en explicar adecuadamente a la persona o a sus familiares las características y problemas que puede causar esa alteración genética que está presentando, las alternativas de manejo, el pronóstico, el modo de herencia, el riesgo de recurrencia familiar. Entonces, de que esto pueda pasar más de una vez en una familia y cuáles serían las opciones que se pueden tomar en función de eso. Pero ya les digo, siempre desde el punto de vista informativo, jamás desde el punto de vista inductivo, es decir, no se puede inducir a la persona o a su familia a tomar decisiones, hay que acompañar las que esa familia o esa persona toman. Tengo un montón de preguntas asociadas a tener hijos o no tener hijos, pero justamente esa que es una pregunta fundamental en las familias, ¿sí? O sea, si van a tener hijos o si tienen hijos y qué es lo que pasa con esos hijos o lo que puede pasar con sus hijos, la realidad es que tiene que ver justamente con el asesoramiento correcto que se hace. Es decir, en primer lugar, si yo ya tengo un hijo y sé o no sé si tiene una patología de retina, claramente uno no manda a ningún hijo de vuelta. Entonces, obviamente, simplemente lo acompañará en cómo resolver las cuestiones que tenga que resolver en función de la problemática que pueda llegar a presentar. Pero justamente el objetivo central del asesoramiento genético es justamente en otra instancia, que es una instancia anterior, que es cuando uno puede tomar decisiones sobre esto y demás. Y ya con esas decisiones tomadas, es que uno puede tomar determinadas acciones en función de cómo lo que uno decide hacer en función de si quiere o no quiere tener hijos, o si quiere tenerlos, si quiere hacer una selección de embriones y demás. Yo voy a hablar un poquito de estas cuestiones hoy, pero justamente lo que me importaba que se entendiera del asesoramiento genético es que el genetista va a dar información, no va a tomar decisiones por la persona o por la familia. No puede hacerlo, no corresponde que lo haga, ¿sí? Es decir, el genetista tiene la obligación de acompañar a la persona que va a tomar la decisión o a la familia en un sentido o en otro, aunque esa persona esté tomando una decisión que sea contraria a lo que el genetista piensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente no puede inducir una conducta bajo ningún aspecto. Y esto es muy importante entenderlo porque mucha gente recibe información tipo vos no deberías casarte con fulano o mengano, o vos no deberías tener hijos con fulano o mengano, y la realidad es que nadie puede decirnos eso, porque podríamos estar evitando una patología determinada y tener otra que no sabemos, que por ahí no es tan obvia, no está tan visible, y en realidad no nos estarían induciendo a tomar conductas que no respetan la autonomía de cada persona. Y fundamentalmente, lo más importante de todo es que uno tiene que asesorar precisamente para que cada uno libremente tome las decisiones que tiene que tomar o que quiere tomar, ¿sí? Con la mejor información posible, pero sin que lo induzcan a tomar esas decisiones. Obviamente, hacer un estudio genético implica que vamos a tener que hacer varias cosas. En primer lugar, recibir que nos expliquen por qué. Ahora voy a explicar por qué es necesario en las distrofias hereditarias de la retina. Y obviamente, sabiendo por qué, uno va a hacer el estudio genético recién después de firmar un consentimiento informado. ¿Qué significa esto? Es un documento en el cual uno está explicitando que está de acuerdo en hacer el estudio genético, porque ya le explicaron por qué lo tiene que hacer, para qué lo tiene que hacer y cuál es la utilidad para esa persona o para su familia. Si uno decide que no quiere hacerlo, sencillamente no lo hace y no pasa nada, ¿sí? Es decir, obviamente lo que importa es que cada uno
tome la decisión libre y autónomamente de qué es lo que qué es lo que quiere hacer. Porque independientemente de que tenga o no una discapacidad visual o no, es libre de tomar las decisiones que quiera. Entonces, fundamentalmente, yo lo que quería era hacerles entender que el marco ético en el cual se inscriben este tipo de estudios es un marco muy estricto, porque si no, no estamos cumpliendo con la autonomía de las personas. Las personas no tienen que hacer lo que dice el médico, tienen que hacer, o sea, tienen que, obviamente, entender la información que les da el médico o entender la información que les da el genetista y en base a eso tomar decisiones o preguntar más si necesitan mayor información para tomar sus decisiones. Es el mismo criterio que se aplica para entrar a un ensayo clínico o para hacer cualquier otra o tomar cualquier otra decisión, porque ya sea que uno se tenga que operar de apendicitis o no, va a tener que firmar un consentimiento informado porque el médico no lo va a operar si no está de acuerdo en que pongan el bisturí y lo operen de apendicitis. Entonces, bueno, acá es lo mismo. Si no sabemos para qué estamos haciendo lo que tenemos que hacer y no sabemos el objetivo por el cual lo hacemos y cuáles son los alcances de ese estudio, en realidad tendríamos que pedir primero toda la información que corresponde para poder hacerlo. Bueno, por eso les digo, básicamente esto no es decir, justamente lo importante es entender quién es el que hace el asesoramiento, puede ser un genetista clínico, un biólogo especializado en una patología, en mi caso yo soy bióloga especializada en oftalmogenética, por eso lo hago, pero no doy asesoramiento en otro tipo de patologías porque yo me especialicé en oftalmogenética. En genética pasa exactamente lo mismo que pasa en la medicina. Si yo me rompo un brazo no voy al oftalmólogo, voy al traumatólogo, ¿verdad? Bueno, en genética pasa lo mismo. Si me especialicé en oftalmogenética, no tengo por qué ser especialista en otra cosa. Entonces, en este caso, para estas patologías, yo puedo dar un asesoramiento genético, porque claramente está dentro de los alcances de lo que yo estudié, pero si el problema es de otro tipo, probablemente derive a un profesional que sea experto en otras patologías. Entonces, básicamente van a ser médicos especialistas en genética clínica, que no son los más, biólogos especializados o bioquímicos especializados en estas patologías. En muchos casos no hay un especialista no hay una persona específica, entonces se requiere un equipo interdisciplinario, muchas veces formado por el genetista, el oftalmólogo tratante y a veces el psicólogo, según la devolución que haya que hacer. Y lo que es importante ese es el grupo que asesora, pero ¿quién es el que acompaña a la familia? Y esto es central, sobre todo en una reunión como esta, que quien acompaña a la persona y a la familia siempre es la asociación de pacientes. Nunca tratamos de manejarnos solo frente a este tipo de situaciones, precisamente porque en esto sí, efectivamente, la unión hace la fuerza. Un poco conversábamos antes de lo que se puede hacer a nivel individual o a nivel asociación, y siempre a nivel asociación va a haber un mayor soporte y un mayor amparo que el que se pueda tener en forma individual frente a cualquiera de estas cuestiones. ¿Qué es lo que hace que uno necesite un asesoramiento genético? Que en una familia aparezca una enfermedad que pueda ser de origen genético, es decir, que uno presuma que es de origen genético. La primera pregunta que me habían puesto las chicas acá es qué son las DHR. Las DHR, por su sigla, son distrofias hereditarias de la retina. Entonces, ¿qué es una distrofia hereditaria? Bueno, es una enfermedad para la cual uno está heredando una característica y al mismo tiempo la puede transmitir a la descendencia. Nosotros recibimos en nuestras células, cuando se forma un embrión, ¿sí? Vamos a recibir dos juegos de cromosomas, un juego que viene de papá, un juego que viene de mamá. Es decir, vamos a tener cada una de nuestras características de a dos, una versión materna, una versión paterna, ¿sí? Es decir, que para cada gen vamos a tener una copia que viene de mamá y una copia que viene de papá. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de cómo se hereda cada una de estas características, si es independiente la herencia de cada uno de los 20.000 genes que tenemos, ¿sí? Dependiendo de cómo se hereda, vamos a necesitar que las dos copias estén bien, que una copia esté bien, o nos va a pasar que a lo mejor ninguna de las dos copias esté bien.
¿sí? Es decir, eso va a ser lo que va a determinar fundamentalmente, se va a determinar fundamentalmente por el tipo de herencia de cada uno de los genes. Para poder hacer el asesoramiento genético, por esa razón, necesitamos hacer el estudio genético previamente, porque en patologías como las distrofias hereditarias de la retina, donde tenemos más de 300 genes dando vueltas, es decir, que pueden producir la patología, si no sabemos cuál es el gen, no podemos ver digamos, la posibilidad de cómo se va a heredar en la siguiente generación ese gen en particular, porque no sabemos cuál es el que está teniendo una falla que produce la patología en la persona que estamos estudiando. Es decir, para poder hacer el asesoramiento genético necesitamos tener hecho el testeo genético de esas personas. Si no vamos a estar hablando en teoría, en el aire, por supuesto en esta charla vamos a hablar en el aire, porque claramente no vamos a estar viendo casos particulares, pero es importante entender que sin un resultado específico, lo que podemos decir es una abstracción, no vamos a poder dar algo concreto. Necesitamos ese resultado para poder dar una información sobre cómo se va a heredar esa característica en la siguiente generación. Como todas las enfermedades genéticas se heredan y se transmiten, este es un dato importante. Y es un dato importante en las familias, porque cuando hay variantes que producen patología que están circulando en las familias, pueden repetirse. Entonces, lógicamente, esta es una información que es importante, sobre todo en las parejas jóvenes que están decidiendo tener hijos y demás, y que quieren tener esa información, independientemente de la resolución que tomen sobre esa información. Entonces, básicamente, esto es simplemente para mostrar cuántas hay, que son un montón de genes y demás, y simplemente aclarar que el consentimiento informado va a permitir el respeto por la autonomía de las personas, porque le va a permitir tomar decisiones de acuerdo a la información que recibieron. Se van a evaluar, o sea, justamente va a cumplir con el ítem de la beneficencia, es decir, que va a generar toda la información necesaria para evaluar riesgos y beneficios, y por supuesto la justicia, que es la selección equitativa, por ejemplo, en un ensayo clínico, de que no solamente participe la gente que tiene plata o solamente participe la gente que tiene alguna cuestión particular por la cual es seleccionada, ¿sí? Es decir, que realmente, o sea, el consentimiento informado va a asegurar de la manera en que está escrito que se cumplan los principios éticos básicos de respeto por la autonomía, de beneficencia y de justicia. Bien, entonces, antes de hacer una prueba genética, antes de elegir cuál es la prueba genética, lo primero que hay que hacer es explicarle al paciente justamente el alcance, qué es lo que puede salir positivo y qué es lo que puede salir negativo, por qué podría no tener resultado, es lo primero que le tengo que explicar. O sea, yo voy a apuntarle a tener un resultado, pero lo primero que le tengo que explicar es por qué podría salir mal, ¿ok? Cosa de que lo sepa de antemano. Una vez que eso está explicado y que se explica cuál sería el significado para ese paciente o para esa familia de cuál es el resultado de la prueba o cuál es el riesgo físico o emocional que puede estar asociado a la prueba, recién ahí podemos llegar a decirle, bueno, muy bien, el consentimiento informado está acá, te lo leo, fíjate si estás de acuerdo, lo querés consultar, no lo querés consultar con otra persona, bueno, si estás de acuerdo, tomamos la muestra. Es decir, primero tenemos que hacer ese trabajo. Recién después tomamos la muestra, recién después se hace el estudio, y a continuación lo que sigue es sentarse nuevamente con la persona o con su familia, o con ambas, y a veces con el médico tratante, y a veces con un equipo de asesores específicamente diseñado para cada uno de los casos, y ahí explicar exactamente cuál fue el resultado y cuál es el alcance que tiene para esa persona, qué cosas puede hacer para mejorar o no, o cuáles cosas pueden mejorar su calidad de vida, o de qué manera puede, o sea, o qué decisiones o sea, ¿para qué le va a servir tener ese resultado más adelante? Es decir, en principio ya se le explicó teóricamente y ahora se le va a explicar en la práctica una vez que tengamos el resultado específico. Es decir, que esto va a tener utilidad para los pacientes, va a tener utilidad para la familia, pero también tiene utilidad para la sociedad, porque el objetivo primario de cualquier estudio genético es ayudar a la familia a tener un resultado que a lo mejor estás buscando hace años y que no tienen.
Es decir, disminuir la odisea diagnóstica de las enfermedades poco frecuentes. Pero por otra parte, el hecho de poder seleccionar un paciente, por ejemplo, para un ensayo clínico, puede permitir desarrollar una terapia que va a terminar siendo un bien social, es decir, que la sociedad va a poder beneficiarse, a lo mejor no ese paciente, a lo mejor no esa persona, porque a lo mejor no se llega a mejorar esa persona, pero sí contribuir a que finalmente se llegue a una terapia que pueda ser útil para los pacientes que tengan algo parecido. Entonces, básicamente, las fases obligatorias son las que les expliqué, que es el diagnóstico clínico presuntivo, que es indicativo, el consentimiento informado, la prueba y la explicación. Sin explicación no se puede entregar ningún informe genético. La toma de decisiones, por supuesto, que es de parte de la familia y el acompañamiento que el genetista va a hacer. Esto es simplemente la presentación y ahora dejo de compartir y voy directamente a las preguntas. Entonces, las distrofias hereditarias de la retina son enfermedades donde el tapiz de la parte de atrás del ojo está alterado. Ese tapiz, que es el tapiz que debe recibir la luz, recibir un fotón de luz y transformar la información lumínica en un impulso eléctrico para que ese impulso llegue al cerebro y eso termine siendo visión, está alterado. Ese tapiz que tapiza el fondo del ojo es la retina, y la retina tiene 10, 11 capas de células diferentes, y dependiendo de cuáles son las que están dependiendo de cuál es el gen que está alterado, vamos a tener distintas capas del fondo de ojo alterados. Entonces, cuando alguna de esas capas está alterada y esto conduce a una enfermedad progresiva, dependiendo específicamente de cuál es el gen que está alterado, eso es lo que nosotros llamamos en general distrofias hereditarias de la retina. Distrofias hereditarias de la retina son la cromatopsia, la retinosis pigmentaria, la enfermedad de Stargardt, las distrofias de conos y bastones, bueno, son más de 50, ¿sí? O sea, la maurosis congénita de Leber, bueno, son un montón, o sea, no viene al caso de que yo les haga una lista, pero básicamente son enfermedades donde las células que están involucradas son las células de la retina, que pueden estar más o menos alteradas precisamente justamente porque alguno de los genes relacionados con el ciclo visual no está funcionando correctamente. Entonces, ¿por qué es importante conocer el gen o los genes afectados? Yo estoy leyendo las preguntas. En una persona con distrofia hereditaria de la retina, ¿y por qué lo tiene que aplicar? Porque si no sé cuál es el gen que está afectado, no le puedo dar información a ese paciente o a esa familia sobre lo que puede pasar en la siguiente generación, porque la herencia de cada gen es independiente. Entonces, si bien algunos se van a heredar en forma recesiva, ahora explico qué es, otros en forma dominante, otros ligados al X y otros en forma mitocondrial, son 4 tipos de herencia diferentes, o sea, cada gen puede tener distinto tipo de herencia, entonces si yo no sé cuál es el gen, no le puedo dar información a esa persona o a su familia sobre la posible herencia. Entonces necesito saber esto de antemano. Volviendo al ejemplito de que teníamos 2 copias de cada gen, uno que vino de papá y uno que vino de mamá, los genes que se heredan en forma recesiva son los genes donde cada uno de los padres es portador también de 2 copias, ¿sí? O sea, nosotros tenemos 2 copias, nuestros padres tienen cada uno 2 copias, los padres de ellos tienen cada uno 2 copias y así para atrás. Entonces, si las 2 copias están sanas, obviamente a la descendencia va a pasar una copia sana. Si las 2 copias están enfermas, a la descendencia va a pasar una copia enferma. Si hay una copia sana y una copia enferma, ¿sí? Puede pasar o la sana o la enferma. Acuérdense que cada uno a los óvulos o a los espermatozoides le va a mandar solo una de las 2 copias que tiene. Si tenemos 2 padres que tienen las 2 sanas, bueno, no va a pasar nada, sus hijos van a heredar 2 copias sanas, cualquiera sea. Si tenemos padres que tienen las 2 copias enfermas, sus hijos van a heredar las 2 copias enfermas, pero eso va a significar que no tienen una tercera copia sana, por lo tanto, en los que hereden las 2 copias enfermas se van a enfermar.
¿sí? Porque no van a tener una que pueda producir la proteína correcta. Es decir, y si tenemos dos padres que cada uno de ellos tienen una copia sana y una copia enferma, una copia sana y una copia enferma, ahí tenemos una proporción de posibilidades donde el 25% se van a unir las dos sanas, el 25% se van a unir las dos enfermas y el 50% se van a unir una sana y una enferma, cualquiera sea. En ese caso particular, ¿sí? Si el gen es de herencia recesiva, solamente van a manifestar la patología los que tengan las dos copias enfermas, porque los que tienen las dos sanas, obviamente como están las dos sanas no se van a enfermar, y los que tienen una sana y una enferma no se van a enfermar porque la sana es suficiente para que no se enfermen. Esto pasa en los genes de herencia recesiva. Cuando los genes tienen herencia dominante, vamos a tener otra situación. Es lo mismo, podemos tener las dos sanas, las dos enfermas o una y una, ¿sí? Pero no nos alcanza una sana para no enfermarnos. Si hay una enferma, se va a manifestar la patología. Entonces ahí es lo que nosotros vamos a llamar una herencia dominante, donde nos alcanza una enferma para que se manifieste la patología. Es decir, si se unieron dos sanas, esas personas no van a tener ninguna patología. Si se unieron las dos enfermas, esas personas van a tener la patología. Y si se unieron una sana y una enferma, cualquiera sea, también van a tener la patología. Acá se invierte la proporción. Acá va a ser 3-1 con la probabilidad de que aparezca la patología, porque va a aparecer ya sea que esté en una dosis única o en una dosis doble. Mientras que solamente no se van a enfermar los que tengan las dos variantes sanas. Yo sé que esto es árido y difícil de seguir, pero básicamente por eso les digo que esto se hace con cada paciente previamente a hacer el estudio, para que el paciente, porque vamos a armar un árbol genealógico, tratando de inferir a partir de ese árbol genealógico cómo vienen comportándose las variantes a través de varias generaciones, para tener pensado de antemano, antes del estudio, cuál puede ser el patrón de herencia en esa familia. ¿Sí? Entonces, el genetista va a hacer antes que nada un árbol genealógico y después, una vez que le explica al paciente por qué le parece que puede corregirse después, por supuesto, con la variante, pero por qué a priori suponemos que tiene un tipo de herencia determinado. Si tuviéramos una herencia ligada al X, las mujeres tenemos dos cromosomas X y los varones tienen un X y un Y. Por lo tanto, si el varón que tiene un X y un Y hereda un X que tiene una variante enferma, no tiene otro X, por lo tanto, se le va a manifestar la patología, ¿sí? Ahora bien, esa mujer que tiene dos X, ¿sí? Puede ser que esté manifestando igual la patología o no, dependiendo si la enfermedad es recesiva o es dominante, ¿ok? Entonces, ahí vamos a tener que analizar gen por gen cuál es lo que está pasando. Por lo general, en estos casos, como en los varones el Y lo pone el papá, ¿sí? Y el X viene del lado de la mamá, ¿sí? En general, cuando tenemos herencia ligada al X, vamos a analizar sobre todo la familia materna, ¿sí? O sea, y en el caso de las herencias ligadas al cromosoma Y, vamos a analizar específicamente la herencia paterna, porque el Y siempre lo pone el padre. Entonces, pero por supuesto esto ya les digo que es árido para contarlo así, parece una clase de genética apurada. O sea, yo lo único que quiero es que ustedes entiendan que el modo de herencia es algo que vamos a analizar caso por caso cuando estemos frente al paciente en esa primera entrevista antes de hacer el estudio genético, y después confirmaremos eso o no con lo que da el estudio. Por lo general nos ayuda mucho. Bien. El último modo de herencia que les voy a explicar es el modo de herencia mitocondrial, ¿sí? Donde ahí sí la herencia es totalmente materna, porque las mitocondrias, que son las organelas encargadas de producir energía en todas las células, cuando se unen el óvulo con el espermatozoide, se degradan todas las mitocondrias paternas y las únicas mitocondrias que pasan al embrión son las maternas. Por lo tanto, las variantes que vamos a tener en la herencia mitocondrial son las variantes maternas. Por supuesto, a ver, estamos hablando de algo que es al azar y que claramente no implica culpa bajo ningún concepto de ninguno de los dos padres. Nadie hace esto a propósito, ¿sí? Esto es parte del azar
y parte del modo de herencia de los genes. Por lo tanto, ningún padre hizo esto a propósito, ¿sí? O sea, yo también soy mamá de una paciente y tengo claro que no quería que mi hija tuviera una distrofia de retina, ¿sí? Es decir, la realidad es que, o sea, esto es parte del azar, no puede pasar a cualquiera, ¿sí? Y sencillamente lo que hacemos es estudiar lo que pasa, ¿sí? No estamos buscando al culpable, estamos evaluando para poder dar la máxima información posible, porque además no hay culpables. Entonces, básicamente la diferencia entre los genes dominantes y recesivos, que era una de las preguntas, ya lo contesté, cómo calcular los porcentajes, más o menos lo dije. Vivian, no sé si querés vos seguir mirando o querés que yo siga leyendo y hablando. Yo estoy tratando de irme echando la información para que no repetirme. Muy bien, Em, muchas gracias, Marcela. Ya, la verdad que ya nos contestaste 5 de unas, las unos primeras cuantos. preguntas que hicimos, ¿verdad? Y vamos a continuar con las otras que son directamente ya hechas por nuestros amigos en las redes sociales, en la mensajería instantánea que nos hicieron las preguntas. Eh, y bueno, la primera pregunta de ellos es que si existen pruebas para saber desde los primeros meses de embarazo si un hijo tiene una distrofia hereditaria de retina. Bueno, la realidad es que no, digamos, en realidad no es esta la forma en que se hace. Es decir, normalmente vamos a suponer que alguien decide que va a tener un bebé y que no, pero que no quiere que tenga una distrofia de retina. O sea, no estamos discutiendo si eso está bien o está mal, es simplemente la decisión que tomó una pareja determinada. Entonces, lo que es muy importante que entendamos es que tenemos más de 20.600 y pico de genes, ¿sí? Cuya herencia es independiente. Y cuando estamos seleccionando por un gen en particular, no podemos seleccionar los 19.999 restantes, ¿ok? Eso es fundamental, porque también en eso tenemos que tener claro, ¿sí? Que no es, la selección de embriones no es la panacea universal, porque podemos elegir un embrión que no tenga la variante que queremos, que no tenga, ¿sí? Pero no sabemos si en la combinación nos resultó tener otras variantes, porque para que se entienda claramente, no somos portadores de una única variante patogénica. Tenemos miles de variantes patogénicas, todos nosotros, ¿sí? Y vamos a heredarlas y transmitirlas en la mayoría de los casos como portadores sanos sin que esto se combine y sin que esto genere patología. Pero en algunos casos se combinan. Entonces, como no sabemos todos los genes que podemos tener con variantes patogénicas y además no podemos seleccionar por todos ellos, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a elegir en todo caso un embrión por una combinación que específicamente evite una variante en particular, pero que no sabemos si en ese mismo embrión estamos teniendo variantes de otras patologías que a lo mejor son más graves de las que elegimos, ¿ok? Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que pensar que la selección de embriones tiene limitaciones y que obviamente el genetista que se ocupe de hacer esto tiene que explicarlas claramente. Es decir, obviamente se puede pedir que seleccionen embriones sin determinadas características y en ese caso esa selección debería ser preimplantatoria, es decir, se hace una fertilización in vitro, ¿sí? Y de los embriones fertilizados, digamos, los embriones que se llegaron a formar, se evalúan determinadas variantes, se toman algunas células y se evalúan determinadas variantes y se puede evaluar si el embrión es portador o no de la característica que estamos buscando saber si la tiene o no la tiene. Y en ese caso se seleccionará cuál es el embrión que se implanta, cuáles son los embriones que se implantan. Es un proceso que se hace preimplantatorio, ¿sí? No se hace ya cuando el embrión está implantado, ¿ok? Podemos evaluar si la tiene o no la tiene, pero en la práctica es un proceso que se hace preimplantatorio. Tenemos un plazo muy breve, digamos, en el cual se puede generar en última instancia un aborto consentido, digamos, y probablemente no lleguemos a tener el resultado total si esto se hace con el embrión ya implantado. Por lo tanto, la decisión esa es una decisión que tiene que ser previa, ¿ok? Entonces, por eso es que, ya les digo, siempre tiene que haber un asesoramiento muy pormenorizado cuando uno va a tomar una decisión como esta, digamos, porque se utilizan las mismas técnicas que para los casos de fertilidad,
¿sí? Es decir, se van a utilizar el mismo tipo de técnicas porque se van a tener que seleccionar embriones que ya para decidir cuáles serían los que se implantan y cuáles no, ¿ok? Entonces, y obviamente hay un montón de características por las cuales algún embrión es mejor que otro para implantarlo, porque obviamente la manipulación hace que no todos tengan la misma viabilidad. Entonces, a veces podría ser que el más viable justo fuera el que tiene la variante. En ese caso, o sea, por eso les digo que esto se tiene que manejar con muchísimo cuidado y previamente, ¿sí? Se puede hacer, pero se puede hacer preimplantatorio, ¿ok? Es un diagnóstico preimplantatorio. Bien. Ok, muy bien. Y también dentro de lo que nos platicas, pues hemos observado nosotros en casos de personas con RP u otras distrofias de retina, que en su familia hay más personas que tienen alguna enfermedad, alguna otra distrofia diferente entre sí. ¿Esto es posible y por qué ocurren estas variantes y diferentes enfermedades dentro de una misma familia? Bueno, en primer lugar hay que ver si tienen la misma patología. Es decir, por ejemplo, digamos, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Para asumir que dos personas son hermanas genéticamente, eso tiene que ser hermanas de padre y madre. Es decir, que para las mismas variantes se hereden las mismas características. A veces pasa que alguien tiene más de un matrimonio, entonces si mi hermano tiene o mi hermano no tiene, pero resulta ser que o el padre o la madre no coinciden, entonces, o sea, los genetistas nos rompemos la cabeza pensando por qué está pasando algo de esto y es simplemente que nos faltó una información, un pequeño detalle, digamos, que el que le tomamos la muestra no era el padre o no era la madre. Entonces, por supuesto, se supone que lo primero que hacemos si queremos un diagnóstico genético es decirle la verdad al genetista, que no siempre ocurre. Tenemos nuestras técnicas para llegar a estos datos, pero en la práctica lo importante es que se pueda plantear esto de la manera más correcta inicialmente. Primero eso. Vamos a suponer que efectivamente son hijos todos de los mismos dos padres y tenemos dos hermanos con presentación. Podemos tener dos situaciones diferentes. Hermanos que tienen las mismas características, o sea que genotípicamente heredaron las mismas dos variantes de sus padres, ¿sí? Pero que tienen una presentación variable, ¿sí? Es decir, que no tienen la misma presentación. Dos hermanos que tienen RP y uno no ve nada a los 20 años y el otro a los 80 todavía está leyendo el diario. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Y tienen los dos el mismo gen mutado y las mismas variantes. El tema es, son hermanos pero no gemelos. ¿Eso qué quiere decir? Que están teniendo para ese gen la misma combinación de variantes, pero no tienen exactamente la misma combinación de variantes para todos los genes del ciclo visual. ¿Por qué? Porque los padres tienen dos variantes distintas cada uno, pueden haber heredado en forma independiente esas variantes diferentes para otros genes. Entonces, es importante entender que el ciclo visual es un ciclo muy grande donde hay más de 300 genes implicados. Entonces, pueden coincidir las dos variantes en el mismo gen, que son los que producen la patología primaria, pero dependiendo de cómo funcionan los demás, pueden compensar más o menos el comportamiento que está fallando en el gen principal. Entonces, tenemos algunos que tienen manifestaciones más tempranas, otras manifestaciones más tardías, más severas o menos severas, y esto es porque la combinación de las otras variantes no es idéntica en hermanos que no son gemelos. ¿Puede haber también variantes epigenéticas que influyan? Sí, por supuesto. Aún los gemelos pueden tener presentaciones no idénticas. Son más parecidas, obviamente, pero pueden ser no idénticas. Porque uno puede haber estado más expuesto a la luz, otro menos. Qué sé yo, uno tiene la cuna al lado de la ventana y el otro no. Y siempre acostamos al mismo al lado de la ventana. Bueno, ese estuvo más expuesto a la luz que el otro. Es decir, son cosas que por ahí uno no tiene en cuenta en principio, pero cuando aparece la patología y empezamos a pensar, hay pequeñas diferencias que agrupadas generan diferencias en la manifestación de los genes. Esta es una de las características. La otra es que como efectivamente somos portadores de más de 20.000, o sea, tenemos más de 20.000 genes, que tengan una patología parecida, pero producida por otro gen. Es decir, nos ha pasado en la familia que de repente tenemos primos que tienen RP los dos, pero por genes diferentes. ¿Por qué? Porque en realidad vienen dos variantes distintas manifestándose en la familia y se han combinado en una familia de una manera y en otra de otra. Pero bueno, seguimos hablando de opciones que no podemos identificar mientras no tengamos el estudio específico en la mano, ¿ok? No lo podemos identificar. Ahora, la variabilidad importante sí es muy común y es muy común aún entre hermanos que tienen la misma variante. Si a una mujer con distrofia hereditaria de retina
decide embarazarse indistintamente del método que elija, ¿verdad? Si lo decide hacer sin el asesoramiento genético, ¿hay alguna complicación para la mujer durante el embarazo? Básicamente no. Es decir, es un mito bastante frecuente pensar que alguien se embaraza y ve menos. La realidad es que no hay ninguna justificación científica que demuestre que efectivamente alguien perdió visión durante el embarazo por el embarazo. O sea, puede haber cambios transitorios por por las diferencias hormonales, pero son cambios que en algún momento vuelven a a la normalidad. O sea, no se espera que alguien, porque está embarazado, que una persona que está embarazada tenga un déficit visual solamente porque está embarazado. Es decir, evidentemente, digamos, sí puede haber alguna cuestión en la carga hormonal que es diferente durante el embarazo que hace que pueda haber algún déficit o no, pero no es lo más común, no es lo que suele ocurrir. Sí es una pregunta común qué es lo que pasa en el parto. Y en general hay bastante miedo por pasar por el parto natural o por, digamos, o sea, en decidir si se va a un parto natural o se va a una cesárea. Básicamente yo lo que recomiendo en estos casos es hablar específicamente con el oftalmólogo para ver si hay un riesgo asociado. La distrofia de retina no es un riesgo específico para ir a un parto normal, natural o ir a una cesárea. No tendría por qué definirlo. Por ejemplo, en una persona que tiene una miopía magna, sí es algo que tendría que definir. ¿Por qué? Porque es una retina muy traccionada, ¿sí? La de la retina, la miopía magna. Entonces, el esfuerzo que uno hace en un parto natural puede generar un desprendimiento de retina, pero eso no tiene por qué pasar en una distrofia de retina. Entonces, ese riesgo sí lo tiene que cuantificar el oftalmólogo, que conoce a su paciente, que puede ver su fondo de ojo y le puede decir, o sea, si la retina está aplicada y no hay un riesgo de esquisis de ningún tipo, no tendría por qué elegir ir a cesárea en lugar de un parto natural, ¿sí? No hay una indicación específica. La indicación es individual, suponiendo que haya un riesgo individual de que la retina pudiera desprenderse por alguna característica específica de ese paciente, no por la distrofia de retina, ¿ok? Bien. Muy bien. Y en los casos donde la familia no presenta ninguna distrofia de retina y aparece un caso espontáneo con algún gen dominante, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque la tasa de mutaciones existe siempre, o sea, todos los genes tienen una tasa de 10 a la menos 5 de probabilidades de mutar en cada generación, y bueno, cada tanto cae uno. Es decir, o sea, todo el tiempo tenemos aparición de nuevas variantes, no todas ellas producen patología, lo que pasa que las vemos cuando, o sea, nos damos cuenta cuando producen una patología que es evidente. Es decir, la tasa de mutación existe, todo el tiempo pasa, es decir, justamente la, 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 eh, la variabilidad de la especie se define precisamente por la cantidad de variantes que hay dentro de la especie humana. La especie humana es una especie animal igual que cualquier otra. Y obviamente van apareciendo variantes todo el tiempo. No necesariamente tienen que generar, la mayoría son neutras, la mayoría no pasa nada. ¿Sí? No nos enteramos porque no pasa nada. Algunas son beneficiosas y otras son deleterias. Deleterias quiere decir que generan algún daño. Entonces, bueno, a veces pasa que ocurre una variante que justamente en uno de estos genes, en una zona que es sensible para estos genes y que hace que se altere la funcionalidad de la proteína que ese gen tiene que producir. Y eso por eso espontáneamente aparece. Ahora, aparece de nuevo, pero a partir de allí se hereda en esa familia. Es decir, lo que uno tiene que pensar es que una variante de nuevo después persiste, ¿no? O sea, pasa a la descendencia, porque el origen es al azar, porque apareció una variante al azar, pero después se empieza a heredar. Todas las variantes en algún momento fueron de nuevo, ¿ok? Y después quedaron una tras otra. Pero por eso les digo que en algunos casos son variantes que son neutras, en la mayoría de los casos, en otros casos son beneficiosas, las menos, y en otros casos producen alguna alteración que genera alguna problemática específica. No hay una...
Digamos, por lo general, cuando en una familia uno ve una patología que no vio en las generaciones anteriores, en general tiende a pensar que ambos padres son portadores sanos de características y que la variante es recesiva, pero podría ser una dominante que está apareciendo de nuevo. Sí, claramente. Eso lo vamos a detectar recién cuando hagamos el estudio genético. ¿Y hay algún factor externo que pueda ocasionar estas fallas genéticas? Por supuesto, porque las radiaciones lo pueden ocasionar, es decir, la exposición a radiación produce roturas en el ADN y obviamente esto hace que uno pueda tener mayor tasa de mutación de la que o sea, la tasa de mutación es general para toda la población humana, ¿sí? Todos tenemos más o menos la misma. Pero si estamos expuestos a agentes mutagénicos específicos, altas radiaciones, determinado tipo a veces inclusive las cobaltoterapias, por eso en general, por ejemplo, se seleccionan óvulos o espermatozoides en los pacientes que van a ser sometidos a radioterapia, porque justamente, porque sus óvulos y sus espermatozoides van a ser irradiados, entonces se trata de tomar, de preservar los óvulos o los espermatozoides antes de pasar por la radioterapia, cosa de que después, si quieren tener hijos, puedan tenerlo a partir de esas células que no han sido irradiadas, porque después el riesgo es mucho más alto de una aparición de mutaciones, ¿sí? Es decir, obviamente todos estos agentes hay agentes químicos, agentes físicos, pero el tema de las radiaciones son muy importantes en la producción de mutaciones. Por eso ustedes piensen que una mujer embarazada tiene que hacerse una placa, una radiografía común y le dicen que no se la puede hacer. ¿Sí? Es decir, o se la protege muy especialmente, porque justamente los rayos X pueden ser mutagénicos y cuando está embarazada, justamente lo ideal es no tener que hacerle una placa. Lógicamente, si se fracturó y hay que atenderla, habrá que ver la forma en que se protege al bebé para que no tenga ninguna alteración, pero en la práctica van a tener que tratar de atenderla lo mejor posible, pero son precauciones que se toman específicamente que si no es necesario no se exponen a ningún tipo de radiación. Muchas gracias. ¿Existirá algún otro factor aparte de la radiación? No, radiación, factores químicos, hay productos químicos que son altamente mutagénicos, el gas mostaza, o sea, por ejemplo, el fósforo y demás son altamente mutagénicos, o sea, hay la exposición, o sea, por ejemplo, hay determinados medicamentos que se han sacado de circulación o que se utilizan ahora para otra cosa. Recordemos, por ejemplo, la epidemia de la talidomida, donde nacieron chicos sin brazos o con brazos, con muñones de brazos y qué sé yo, y esto fue la aplicación de un químico que en realidad estaba alterando el ADN durante el desarrollo del embrión. Por eso siempre leemos los prospectos de los medicamentos, y ustedes fíjense que no todos los medicamentos que puede tomar alguien que no está embarazada, una persona que no está embarazada, no los puede tomar la embarazada de la misma manera. Normalmente el médico tiene que, o sea, lo primero que tiene que preguntarle a alguien en edad fértil es si está embarazado antes de darle determinados medicamentos. Yo no voy a hacer una lista de esto, no tiene mucho sentido, porque siempre me va a faltar algo, pero siempre el criterio es, si alguien está embarazado o podría estarlo, frente a cualquier medicación que le indiquen, esto puede afectar mi embarazo y además leerse el prospecto y ver si hay alguna indicación específica sobre si se probó o no en mujeres embarazadas o en niños. ¿Ok? Esa es la forma en que uno analiza cualquier químico que pueda estar tomando. Em, este es de un paciente masculino con RP25-EYS recesivo. Sí. Está casado con una mujer con RP sin resultado de test genético y preguntó qué probabilidades existen de tener un hijo con RP. Bueno, el paciente tiene dos variantes, como ACE es un gen recesivo, tiene dos variantes mutadas, por eso está enfermo. Si tuviera una sola, no estaría enfermo, ¿ok? Entonces, como él es paciente, ya sabemos que él a su descendencia le va a mandar una copia de su gen mutado. Es decir, el hijo va a ser lo que nosotros llamamos un portador obligado. ¿Por qué? Porque él no tiene una tercera copia del gen ACE y va a mandarle o una o la otra y las dos tienen una alteración, ¿ok? Bien, ahora vamos a la mamá, a la esposa. La esposa, o sea, podemos suponer dos cosas. No tiene RP, por lo tanto, o el gen ACE está perfecto y las dos copias del gen ACE que ella tiene están perfectas y están sanas, y en ese caso ella va a mandarle al hijo una copia sana.
Entonces vamos a tener un hijo que tiene una copia mutada y una copia sana, y como es un gen de herencia recesiva, va a ser un portador sano. Es decir, no se va a enfermar porque le va a alcanzar la copia sana de la mamá para no enfermarse. Va a ser portador de la copia mutada, pero no se va a enfermar. Ahora bien, vamos a suponer que como el gen es recesivo, que la mamá tiene una copia sana y una copia mutada del gen ACE. Bueno, ahí la cosa cambia, por eso no lo podemos saber de antemano sin estudiarlo. Ella podría mandar a la descendencia o la copia sana, y es lo mismo que expliqué recién, o la copia mutada, y en ese caso se encontrarían dos copias mutadas del gen ACE y ese chico se enfermaría. ¿Sí? Entonces, básicamente, nosotros habitualmente lo que hacemos en estos casos es, cuando sabemos cuál es la variante que tiene el paciente, y el paciente quiere saber esto de antemano antes de tener familia, lo que le decimos es posible estudiar a la pareja y analizar si tiene variantes en el mismo gen o en otro, ¿sí? Que pudiera combinar con el del paciente, y en ese caso ahí le podemos dar mayor información. Siempre sabiendo que vamos a estar haciendo la combinación entre genes relacionados con la retina, pero que no vamos a pensar, no vamos a estar analizando algo que hable de cáncer, ni algo que hable de Alzheimer, de ninguna otra cosa, porque para eso tendríamos que hacer el genoma de los dos y ver cómo combinan. Nos volveríamos locos y probablemente no llegáramos a ninguna conclusión. ¿Ok? Entonces, la realidad es que en esto muchas de las decisiones se toman sobre la muestra específicamente que estamos analizando, así que sobre los genes de retina. ¿Ok? Por eso es que yo digo, vamos a estar eligiendo un embrión por los genes de retina y no por ninguno de los otros. ¿Ok? Ok, Pero básicamente esa es la situación en el caso de esa pareja. Sí. gracias. Y la siguiente es una paciente femenina con distrofia de conos y bastones, sin resultado aún de test genético. Tiene dos hijos, el primero, con una distrofia de retina que aún pues no se define por la edad, y el segundo, sano aparentemente. Pregunta que sería la probabilidad de que su tercer hijo nazca con una distrofia de retina o nazca sano. No se la puedo decir porque no sé de qué gen estamos hablando. Es decir, ella no tiene el test, entonces yo estoy elucubrando. Pareciera, o sea, tenemos dos opciones, que son dos varones, los hijos no lo sabemos, ¿no? No lo puso la Una paciente. hija y un hijo. La hija tiene la La, enfermedad. la hija es la que tiene la enfermedad. Bueno, a ver, podemos estar frente a una enfermedad dominante que lo tienen la mamá y la hija, y a lo mejor el otro hijo no la heredó, y entonces la probabilidad de que el tercero tenga o no tenga es del 50%, o sea, la probabilidad es la misma en cada nacimiento. O podría ser que fuera una ligada al X, que la manifiesta la mamá y la hija, ¿sí? Y en ese caso, bueno, el varón habría zafado porque no heredó ese gen, pero la realidad es que estamos haciendo una abstracción de un montón de posibilidades. Sin saber cuál es el gen, estamos adivinando, ¿sí? O sea, no le puedo dar una precisión cuando no sabemos de qué gen estamos hablando. Es decir, la herencia de cada gen es específica, entonces tenemos que pensarlo con respecto a cada gen en particular. No sabemos cuál es la variación genética de ella. Preguntaba qué probabilidades tienen sus nietos de nacer con una distrofia de retina, y Es la también misma, es lo mismo, es decir, a ver, o sea, nosotros podemos armar el árbol genealógico hacia adelante, familia por familia, y de hecho lo hacemos, ¿sí? Pero necesitamos un dato básico que es cuál es el gen, ¿sí? Es decir, necesitamos ver el modo de herencia que está presentando y tenemos que saber cuál es el gen, porque como no es igual en todos los genes, tenemos que ver para ese gen cómo o sea, y pensar la transmisión en esa familia en particular, y a partir de ahí le podemos dar la indicación, no le podemos dar la indicación en el aire. muy bien. ¿Una persona que tiene una distrofia hereditaria de retina podría tener un hijo que nazca ciego? Eh, ¿Por otra razón o por la misma distrofia? Pues esta persona me hizo la misma pregunta, ¿verdad? Esta misma persona. Bueno,
No, a ver, la gente, digamos, en realidad, o sea, puede nacer un chico ciego por distintas razones, ¿sí? No necesariamente por una distrofia de retina, puede tener otro tipo de patología oftalmológica que haga que sea ciego. Por lo tanto, englobar en la ceguera solamente la distrofia de retina es un error. No podemos pensar, o sea, o pensar que solo puede pasar por distrofia de retina es un error, puede ser por cualquier otra cosa. Puede tener no sé, una catarata congénita, puede tener una retinopatía del prematuro, puede tener otras razones por las cuales alguien sea ciego de nacimiento o tenga muy baja visión de nacimiento. Algunas distrofias de retina pueden producir una muy baja visión o una casi ceguera o ceguera desde muy temprana edad, es cierto, no son la mayoría que generan esto son las amaurosis, que es un tipo de retinosis más severa, ¿sí? Pero no hay una única manera, digamos, o sea, realmente es una generalización la pregunta que no tiene sentido explicar desde la generalización, sino de cada caso particular. Una persona con distrofia de retina podría tener perfectamente un hijo sano, porque la combinación de las variantes en el hijo no son las mismas que tiene la madre o el padre. Entonces, en la práctica no tendría por qué generalizarse una forma de... La forma de herencia es bastante matemática, entonces la única forma de evaluarlo es sabiendo cuál es y viendo el árbol genealógico, ¿ok? No, no, no es un tema, no es un tema de alineación de astros, es cómo se comportan los cromosomas en la herencia. ¿Sí? Eh, Tenemos un tercer caso acá que nos preguntaba, es una paciente femenina con Stargardt, tampoco tiene test genético y preguntaba qué probabilidades existen de que sus hijos o futura descendencia nazcan con la enfermedad. bueno, a ver, lo ideal es que tenga el test genético porque aún Stargardt puede asimilarse a otras distrofias maculares y a lo mejor podría no ser Stargardt, pero en general Stargardt es por un único gen. Entonces ahí es un poco más fácil pensarlo, ¿sí? Si es Stargardt efectivamente por el gen ABCA4, que es lo que habría que corroborar en este caso, la herencia del gen ABCA4 es efectivamente recesivo, por lo tanto ya la descendencia le va a mandar solo una copia, y si su pareja no tiene una copia mutada en el gen ABCA4, el hijo será un portador obligado y no se tiene por qué enfermar. Pero claramente, en primer lugar, tenemos que saber si ella tiene Stargardt u otra distrofia macular por otro gen. Esa sería la primera corroboración. La segunda corroboración sería si su pareja tiene alguna, suponiendo que sea BCA4, si su pareja tiene alguna variante en ABCA4. ¿Sí? Es decir, si los dos coinciden en que tienen variantes iguales o diferentes en el mismo gen, corremos el riesgo de que aparezca la patología. Si no la tienen, es un portador sano y no se enferma. Muy bien. Muchas gracias, Marcela. Pues ahorita ya hemos abarcado todas las preguntas que nos hicieron nuestros amigos en las redes sociales. ¿Cómo acceder al estudio genético? Bueno, en cada país nos estamos esforzando, algunas asociaciones de pacientes, para que los pacientes tengan acceso a los test y no es nada sencillo. Algunos países tienen algunos test, en Colombia, por ejemplo, creo que hay un test que está cubierto por la cobertura pública, en Argentina no. En general, en la asociación nosotros trabajamos con distintos grupos de distrofia de retina precisamente para poder ofrecer test genéticos. No tenemos gratuitos, a veces tenemos algunos, no siempre, a veces los cortan, ese es un tema. Pero, digamos, en general lo ideal es hablar con la asociación local para ver qué se puede acceder en el lugar. Y lo que vamos a tratar, lo que estamos tratando de hacer es de mejorar el acceso en todos nuestros países, porque efectivamente sabemos que por ley corresponde que se cubran por lo menos por lo menos algún tipo de test, y la realidad es que en la mayoría de nuestros países no se están cubriendo y deberían cubrirse. Pero eso justamente, por eso insistimos en el trabajo a través de las asociaciones, porque estas son las cuestiones que se pueden pelear en conjunto, no en forma individual. En forma individual no llegamos a ningún lado. Acá me está preguntando alguien que tiene un gen, una variante portadora de Gaucher y la esposa igual, y también es portador del gen RPGR. Bueno, RPGR es ligado al cromosoma X, por lo tanto, un varón que tiene retinosis pigmentaria por el gen RPGR,
o sea, que tiene la patología, o sea, a sus hijos varones le va a transmitir el cromosoma Y, por lo tanto no le va a pasar la variante. Se le va a pasar a sus hijas mujeres, ¿ok? Eso para José que pregunta esto. Con respecto al gen de Gaucher, no es una patología con la que yo trabaje específicamente, me tendría que fijar cuál es hay varios genes que producen Gaucher, habría que ver cuál es el que tienen ustedes y ahí les podría contestar. Así a priori, no, por RPGR te puedo contestar. A tus hijos varones no se lo estás transmitiendo, a tus hijas mujeres sí. Tengo 53 años, mi pregunta es, trabajando en el campo accidentalmente fumigaron con glifosato y teniendo RP, ¿sería por esto, sería causa para acelerar dicha enfermedad? Porque no veo nada desde el 2006, gracias. O sea, a ver, la realidad es que el glifosato trae un montón de problemas en las personas que han aspirado, tomado, comido vegetales con, etcétera, etcétera, pero no necesariamente está relacionado con las distrofias de retina. Probablemente la distrofia de retina haya tenido no sé cuál es el gen en este caso, y haya tenido el recorrido habitual de ese gen en forma independiente del tema del glifosato. Sí puede traer otro tipo de problemas. Es un carcinógeno habitual, produce alteraciones respiratorias habitualmente, pero no necesariamente está relacionado con distrofias de retina. Me fijo a ver si hay alguna más. ¿Se puede saber cuántas generaciones heredamos genes y alterados? ¿Cuál es el recesivo? O sea, yo tengo porque lo he heredado, pero ¿desde cuándo No, podemos ir para atrás en todo lo que sabemos, pero en realidad tendríamos que hacerle el test a cada generación para saber cuál fue el primero. Piensen que a veces hay 10 generaciones que vienen portando variantes y que hasta que no se ponen en combinación con otra no pasa nada. Así que no podemos detectar hasta dónde llegamos para atrás. La única forma de evaluar a cuántas llegamos para atrás es si fueran ligadas al cromosoma Y, porque el cromosoma Y no se recombina, por lo tanto, sí podemos saber de dónde viene ese cromosoma Y, cuál es la generación 1 de ese cromosoma Y, pero no en la herencia de las distrofias de retina, que en general no hay ninguna asociada específicamente al cromosoma Y. ¿Qué despierta la enfermedad? En mi caso, neuropatía óptica de Leber. Bueno, la neuropatía óptica de Leber es una enfermedad genética, pero que tiene detonantes epigenéticos, ¿sí? Esto sí es importante. Ninguna persona que tenga la neuropatía óptica de Leber es una enfermedad mitocondrial. Por lo tanto, cualquier tóxico que altere las mitocondrias va a ser peor, va a generar un peor impacto de la neuropatía óptica. Es decir, y esto es general para todas, no se puede fumar, o sea, alcohol lo mínimo posible, en el caso de las neuropatías nada. Los antibióticos hay que preguntarle al oftalmólogo cuáles puede dar en determinado caso y en otros casos no. O sea, en el caso de la neuropatía óptica hay que seleccionar muy bien qué se puede tomar y qué no. Pero desde ya desterrado el cigarrillo o cualquier tipo de tabaco y el alcohol en las neuropatías ópticas. Son detonantes específicos. O sea, son detonantes específicos en alguien que tiene la característica. Obviamente, la penetrancia en la neuropatía óptica es relativamente baja, no toda la gente se enferma, pero normalmente hay combinaciones de detonantes externos que hace que tenga mayor predisposición. El consumo de drogas en alguno de los padres puede generar una mutación. En general, no. Pero sí se alteran el desarrollo, con lo cual por ahí no genera una mutación, pero sí altera patrones, por ahí no produce una distrofia de retina, pero produce alteraciones en los patrones de desarrollo de un niño que estuvo expuesto a las drogas durante el desarrollo. Soy paciente, mujer, portadora del gen CHM, de coroideremia, tengo 2 hijos, estoy empezando un embarazo, mi hija mayor de 17 hasta el momento no tiene ningún problema, mi hijo de 9 años tiene miopía desde los 5, me dicen que no necesita examen genético hasta el momento, pero ¿qué posibilidades hay de que mis hijos tengan el gen? Mi diagnóstico es degeneración de la retina. Bueno, la coroideremia es una patología ligada al cromosoma X, ¿sí? Este es un caso de una enfermedad ligada al cromosoma X, por lo tanto, los varones que heredan el X mutado de la madre van a tener la patología, las mujeres que heredan el X sano de la madre, los varones que heredan el X sano de la madre no van a heredar la patología. En el caso ¿por qué? Porque digamos, el Y es el del papá, ¿sí?
Entonces, tu hijo, yo creo, o sea, que tenga miopía no me preocupa en lo más mínimo. Que tenga miopía no tiene nada que ver con que tenga coroideremia. Obviamente habría que estudiarlo. Puede no haber heredado el cromosoma con la variante. En el caso de la hija mayor, de 17 años, hay que controlarla, pero podría haber heredado de vos el cromosoma X sano y el cromosoma X del padre, que no es o sea, que no va a generar patología. Y en el embarazo estamos en la misma, puede haber heredado el sano o el mutado, ¿no? La bola de cristal no la tenemos, por lo tanto habría que estudiarlos, ¿sí? La mayor posibilidad de predisposición siempre es en el varón, que es de aparición más temprana, pero en principio si el nene hasta ahora no tiene absolutamente nada, la indicación es controles, ¿sí? En todos, controles y nada más. Si vemos que aparece alguna manifestación específica, vamos evaluando. Pero básicamente no anticipamos una enfermedad si no tiene ninguna manifestación. Éticamente no está bueno porque esa persona por ahí, o sea, vos como madre querés saberlo, pero a lo mejor el niño no quiere saber hasta que aparezca. Entonces, como es una decisión que puede ser controvertida éticamente, por lo general lo que hacemos es el seguimiento y controles por si necesitamos atender rápidamente, pero no proveemos estudios genéticos porque sí, ¿sí? O sea, los genetistas tienen que tener mucho cuidado en cómo se ofrece el estudio genético y en cada circunstancia. Se analiza familia por familia. Muchísimas gracias, Marcela, y yo creo que ha sido una charla bastante beneficiosa para todos nosotros. Se han roto varios mitos a través de esta charla, ¿verdad? Científicamente probado, o sea, no se han roto los mitos solo porque sí, sino con base científica y muchas dudas de muchos de nosotros, los pacientes con distrofias hereditarias de retina. Siempre es un gusto para nosotros tenerte acá. Le cuento a nuestros amigos que están conectados que sí vamos a tener disponibles esta grabación en nuestras redes sociales, tanto en la de retinosis pigmentaria GT como la de retinosis pigmentaria Paraguay. Vamos a hacer mini cápsulas para tener cada pregunta con su respectiva respuesta y que las personas puedan irlas viendo, ya sea como un segmento, ¿verdad? Y pues volviendo al tema, pues te agradezco y te agradecemos que siempre estés en disposición de apoyarnos, de contestar nuestras dudas. La verdad es que tú lo haces de una forma en que todos te entendemos, nos explicas muy bien y con mucha paciencia todo lo que sucede. Eres una persona bastante importante para todos nosotros y para las personas que pertenecemos también a Retina Iberoamérica, pues eres una pieza clave dentro de la asociación. Te agradecemos bastante, Marcela, y si alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta, pues lo pueden hacer por medio del chat. Pueden activar sus audios y que sean preguntas concretas, bien, para poder ir cerrando. Pueden activar sin problema sus micrófonos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, qué pena. Lo que pasa es que justo yo era la de la pregunta de que yo soy portadora del CHM. Mi Sí, papá fue el portador de la enfermedad sí, y en la familia de él, pues sí, todos los hermanos hombres son ciegos, quedaron sí, ciegos con el tiempo. A mí me hicieron el estudio genético hace 2 años y sí, precisamente me dijeron que yo tenía ese esa gen con variante. esa variante, pero ahorita ya vio el niño, el retinólogo, pero ellos lo que me dicen que hasta que no se le vea un cambio dentro de la retina, no es necesario hacerle un estudio al niño. Tienen razón y te explico por qué. Es decir, a ver, Sí, la realidad es que vos le podés hacer el estudio al niño porque el niño es pequeño y vos tomaste la decisión como mamá de evaluar esto. sí, Ahora, ¿qué vas a hacer? O sea, vamos a suponer que te dé positivo y el niño todavía no tiene nada. ¿Qué le decís? En cualquier momento te enfermas igual que tu abuelo. Es decir, la realidad es que frente a esa pregunta, ¿sí? El médico, o sea, y el genetista te va a contestar, es una patología que si está, aparece, pero en realidad, si no podemos prevenirla de alguna manera, si no podemos evitar que se enferme, es decir, tampoco tenemos por qué hacerlo vivir con la espada de Damocles. Ese es el motivo por el cual no se acelera el estudio genético en una patología de este tipo, ¿ok? ok, Lo que te quiero aclarar es,
Hay ensayos clínicos para coroideremia que están funcionando bien, por lo tanto, si tu hijo se enferma, probablemente llegue perfectamente a recibir una terapia y no se enferme, no le pase lo mismo que al abuelo y a los tíos abuelos. Con lo cual es bueno que estés conectada. Pero con lo cual esto es esperanzador. Pero ya te digo, no se le hace un test a alguien que no tiene una patología solamente para cuando no tenemos algo que pueda prevenirla. ¿Ok? Esto nos pasa en muchas enfermedades genéticas, porque la realidad es que es muy difícil vivir con un diagnóstico de algo que probablemente vaya a pasar, pero que no sabemos cuándo. Entonces, no, realmente emocionalmente el impacto es muy negativo para el paciente o para la persona, entonces por ahí toma decisiones absurdas solamente en previsión de algo que todavía no ocurrió. Entonces, ese es el motivo por el cual no se le hace el test si no tiene ninguna indicación clínica, ¿sí? No porque no pensemos que puede pasar, pero no se le hace por esa razón, ¿sí? O sea, lo que hay que hacerle es controles, o sea, en la medida que si notan algo, bueno, evidentemente ahí sí será conveniente hacerle el estudio, porque si hay terapia, lógicamente vas a necesitar tener el estudio, pero hacerlo de antemano, solamente para pensar, a ver si se va a enfermar o no, no. No corresponde. Y más o menos a qué edad uno puede No, control. O sea, presentarse. en un caso como este, el nene tiene que hacer controles anuales o qué sé yo, si querés cada 6 meses en el oftalmólogo para que revisen, que le hagan un fondo de ojo, si no tiene nada, no tiene nada. Listo. Sí. Seguimos. Ah, Marci, yo tengo unas preguntas, por ejemplo, a una persona, dos hermanos puede tener uno Stargardt y otro retinosis pigmentaria. Si es por el gen ABCA4, sí, porque es un gen que puede hacer cualquier cosa. Ah, Pueden tener distinta presentación. Por otro gen, básicamente no, pero ABCA4 puede hacer eso. Pueden tener bueno, distinta presentación. tengo otra pregunta. Me dicen, bueno, está la retinosis pigmentaria, entonces RP y pérdida auditiva, pero puede haber Stargardt y pérdida auditiva. No, no está asociado. Puede ser por un gen diferente, pero no está asociado por este. La distrofia macular de Stargardt no tiene ninguna relación. Digamos, el gen ABCA4 solamente se manifiesta en la retina. ¿Sí? Entonces no está asociado a ninguna manifestación auditiva. Lo que puede pasar es que tenga una mutación en un gen relacionado con un problema auditivo, que es aparte. ¿Sí? Bueno, y otra que me han hecho, ¿qué pasó con el niño que viajó a China? ¿Qué pasó con él? ¿Cómo está su visión ahora? ¿Con El que cuál montaba de ellos? bicicleta. Porque fueron 10. Viajaron Sí, no, 10 aquí. el del video, el que está con un bastoncito. Sí, Valentín, sí, el ¿qué hijo. pasó con Valentín? Valentín estuvo, a Valentín le hicimos un control a fin de año, está jugando al fútbol, cosa que no hacía porque no veía de lejos para ver venir la pelota. Tiene 12 años, tenés que escuchar la grabación, justamente presentamos el seguimiento, hace 5 años que hicieron la terapia. Está muy bien, se maneja perfectamente en la escuela, está leyendo su manual. Está muy bien, está bárbaro. Bueno, y otra, la última, y tengo muchas, pero esta es la última, que ¿qué ha pasado con los que les han hecho el tratamiento del RP65 ahí en Argentina? ¿Alguno ha Bueno, mejorado la visión? sí, sí, sí. Estamos muy entusiasmados con los resultados. Eh, La paciente más grande, obviamente, es la que tiene menor efecto, lo cual no significa que no le haya ido muy bien, ¿eh? Le fue muy bien, pero obviamente tenía 52 años de la patología, ¿no? Entonces, obviamente, había menos células viables que las que hay en un niño. Después tenemos aplicado en un paciente de 20 años, un paciente de 12 años y un paciente de 4. El nene de 12 años, al segundo control le revolvió el bastón por la cabeza al oftalmólogo y le dijo que no lo necesitaba más. Está haciendo dibujo técnico en el colegio, que no lo podemos creer ni la madre ni nosotros, y se está manejando perfectamente de noche, cosa que nunca había pasado. Y el chiquitito, que tenía variantes aún más complejas, el de 4 años, tenemos videos enhebrando cuentas de collar, grandes, obviamente. Estaba en menos de una décima de cerca, es decir, estaba en menos de una décima a menos de 1 metro antes de la cirugía, 4 años, y en este momento está con 5 décimas a la distancia normal del cartel. Llevamos 2 meses. Oh, bendito Dios.
Gracias. Impresionante, impresionante, impresionante. Estuvimos en el Congreso Argentino de Oftalmología la semana pasada y estuvimos presentando los resultados. No podemos creer ni lo que estamos mostrando. Claro. Hola, ¿cómo ¿Qué están? haces, Carla? ¿Cómo Marce, estás? ¿cómo andás? Ay, Bien. Henry me hizo dudar en algo que dijo ahora. Dudar no, no lo tengo claro. Si tenés la mutación ABCA4 por Stargardt y te Sí, juntás con alguien de retinosis pigmentaria de ABCA4, si tienen un hijo, ¿pueden tener cualquiera de las dos? no. Depende del tipo de variantes que tiene. En el caso este particular, justo estuvimos dando una clase con la gente de ALICMETS el lunes pasado. Ahí lo que tenés que analizar específicamente es el tipo de variante que tiene y en qué región del gen le pega. ¿Sí? La combinación, a ver, en ABCA4 es un gen que es muy largo y no tiene lo que se llaman hotspots. Esto es un punto caliente, una zona donde ocurren todas las mutaciones. Hay muchos genes que tienen zonas que son las que se pueden fragmentar fácilmente, entonces la mayoría de las mutaciones son en esa zona. Bueno, ABCA4 no. ABCA4 puede hacer lo que quiere en cualquier lado. Y como es muy largo, hay más de 3.000 variantes conocidas. Y como necesitas tener dos diferentes, la probabilidad de que se junten dos variantes es 3.000 por 3.000. Es decir, que estamos hablando de más de 9 millones de combinaciones posibles. Claramente no tenemos dos pacientes que vean igual. Entonces, en estos casos, la afectación mayor o menor va a depender de cuál es el tipo de variante que tiene, en qué región del gen está y cuál es la que tiene del otro lado, cuál es la otra. ¿Sí? Podría ser que se combinara con alguien de una retinosis pigmentaria, pero que heredó la variante menos compleja del que tiene la RP y tener una patología menos compleja que cualquiera de los dos padres. Por eso depende de cuáles son las variantes. No podemos a priori hacer nada. Ujú. Bien, Bien. gracias. Y además son los menos los casos que avanzan hacia una retinosis. Existen, los hay, pero son los menos esos casos. Ujú. ¿En qué consiste la Lusturna? ¿Eso es cirugía, medicina o terapias? No, Muchas gracias. es las dos cosas. Luxturna es un tratamiento, es una terapia génica. Es decir, en un paciente cuyas dos copias no funcionan, cuyas dos copias del gen RPE65 es específica para ese gen, entonces cuyas dos copias del gen RPE65 no funcionan, Luxturna provee un vector viral que se lo utiliza para poder introducir una copia normal del gen RPE65 dentro de las células de la retina y que pueda producir la proteína RPE65 que ese paciente no producía hasta ese momento. Entonces, básicamente, para poder hacer esa aplicación hay que hacer una cirugía que se llama vitrectomía, que es la extracción del vítreo, porque se tiene que hacer una inyección debajo de la retina y si está el vítreo en el medio no se puede. Entonces, la aplicación de esa inyección con ese virus que tiene el gen correcto se hace a través de una vitrectomía. La vitrectomía es una cirugía corriente en oftalmología, no es una cirugía extremadamente compleja. Sí es muy específica la inyección, porque se va a un lugar muy particular, muy específico y tiene que ser alguien certificado y muy experto. Pero la inyección son 5 minutos. He estado presente en todas las terapias que se hicieron en Argentina y la realidad es mucho más el tiempo de preparación que lo que lleva la cirugía propiamente dicha. La extracción del vitrio es muy sencilla. Digamos, lo que es de mayor cuidado es la aplicación de la inyección propiamente dicha que va debajo de la retina porque hay que hacer una burbuja y bueno, tiene que estar en el lugar correcto y de la forma correcta para que no haya ninguna lesión. Pero se hace, pero un cirujano experimentado y entrenado para hacerlo lo hace perfectamente. Otra preguntita. Sí. ¿Cierta cirugía se lleva a cabo solamente en Argentina o hay en otros países? ¿O aquí en Colombia la hay? En Gracias. Colombia, hasta donde yo sé, todavía no hay nadie que se haya aplicado Luxturna. Hay un paciente aplicado en México, 5 pacientes aplicados en Brasil y 4 en Argentina. Eso es lo que tenemos en Latinoamérica, por ahora. Es muy costosa la terapia y implica todo un trabajo legal de las asociaciones de pacientes, por eso les digo que esto no se puede trabajar solo, un trabajo legal de las asociaciones de pacientes para llegar a que se pueda aplicar la terapia.
Esos son los que Muy tenemos en bien. Latinoamérica. En Estados Unidos hay algunos más, en Europa también, pero tampoco tantos, no crean, no es tan sencillo. Muchas gracias entonces por su participación, a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Les recordamos que vamos a tener la repetición en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, en Retinosis Pigmentaria Paraguay y en Retinosis Pigmentaria GT, así es que allí nos pueden buscar próximamente. Vamos a tener las entrevistas completas y pues también vamos a tener nuevamente capítulos mensuales con diferentes expertos quienes van a resolver las dudas principalmente de las personas que escriban, ¿verdad? En las redes. Así que les invitamos a que sigan pendientes también de nuestra página y cuando salgan los temas, pues que pregunten con toda confianza, ya que si se dan cuenta se está manteniendo la confidencialidad de las personas que hicieron la pregunta. Así que Marcela, te agradecemos bastante nuevamente. Es un gusto para nosotros siempre contar con tu apoyo, con tu ayuda. Gracias a los amigos de Retina Iberoamérica que también se conectaron, a los pacientes, a nuestras familias que también están conectadas. Laura, no sé si tienes algunas otras palabras de cierre. Sí, muchísimas gracias ante todo a las personas que se tomaron el tiempo para poder acompañarnos el día de hoy. También a Marcela, como siempre le digo, que haríamos sin ella porque es una persona que nunca nos dice que no explica de una manera sencilla para que todos podamos aprender y conocer más sobre la retinosis y las otras distrofias. Y bueno, gracias en general y ya como Vivian decía, pueden seguirnos en nuestras redes, también está las redes de Retina Iberoamérica, donde también va a estar la charla. Así que nos vemos en la próxima. Para Yo le- finalizar, Marcela, si nos pudieras apoyar con un mensaje con respecto al tema que platicamos hoy sobre el asesoramiento genético y la decisión de tener o no tener hijos para las personas con DHR. Vuelvo a insistir, yo no voy a dar una indicación sobre lo que hay que hacer. La realidad es que creo que la decisión realmente es autónoma, es de cada una de las personas. Todo el mundo tiene derecho a tomar decisiones autónomas. Lo que tiene que estar es bien informado, adecuadamente informado. Entonces, si no están recibiendo la información que necesitan, pídanla o busquemos la manera de que la tengan. Es muy importante tener el correcto asesoramiento. Después no se vuelve atrás sobre las decisiones que se tomaron sin saber correctamente. Entonces, eso es fundamental. Y les agradezco antes que nada, chicas, porque es fundamental el trabajo que ustedes están haciendo de difusión. No es común que se hable de estos temas en las redes con respecto a los pacientes y la verdad es que es muy importante porque si no quedan en las manos de profesionales que a veces no se toman tan en serio que las decisiones que tiene que tomar una familia o una persona determinada son muy importantes para su proyecto personal y para su vida y que tomar las decisiones adecuadas hace que uno sea más feliz y lo que estamos buscando es que cada uno desarrolle su proyecto con la máxima felicidad posible. Así que las decisiones tienen que ser correctamente informadas. Así que fantástico que lo hagan y les agradezco un montón la invitación. Siempre estoy a disposición. Muchas gracias a todos nuevamente por acompañarnos.